La caballería francesa se tenía por la mejor de la época, caballería pesada, estruendosa, abrumadora, que pocas veces solía perder un combate. Pero había llegado don Gonzalo Fernández de Córdoba y llegaba con tácticas nuevas. Llegaba dispuesto a decir, dispuesto a demostrar que la infantería estaba a punto de consolidarse como la gran fuerza combativa del siglo XV y posiblemente del siglo XVI. Pero esto tenían que someterlo a exigentes pruebas, durísimas pruebas, en los campos de batalla italianos. La verdad es que las primeras tomas de contacto fueron buenas, pero hay que decir que el 28 de junio de 1495 se produce la única derrota en campo de batalla que sufrió don Gonzalo Fernández de Córdoba. En Seminara. Allí él no quería presentar batalla, pero el error combativo de sus hombres, de sus capitanes, quiso que se presentara batalla. Y el desastre fue total para los españoles y sobre todo para los sicilianos, el contingente más grueso de la tropa española. Don Gonzalo tomó muy buena nota del desastre. Desde entonces no volvería a cometer ningún error. Es decir, desde entonces don Gonzalo Fernández de Córdoba no volvió a perder ni una sola batalla. Y a fe que libró más de un centenar. Aprendió muy bien la lección. Desde entonces la disposición táctica del ejército español fue insuperable. En primera línea se situaban los alabarderos. Detrás de ellos la infantería ligera, casi siempre armada con estupendas espadas toledanas. Los arcabuceros, que hacían como artillería ligera y servían para frenar el ímpetu de los jinetes de los caballeros franceses. Y cada grupo de estos siempre acompañado por caballería ligera, que siempre daba un buen rendimiento. Esa disposición, sobre todo la de los fornidos alabarderos, desmontó a muchos jinetes franceses. La infantería española se iba consolidando como una de las grandes de Europa. Los españoles eran soldados muy duros. No eran tan corpulentos, tan altos como los suizos, por ejemplo. Los franceses siempre utilizaban infantería pesada suiza. Ni tan corpulentos como los alemanes. Pero eran pequeños, estaban acostumbrados a la austeridad. Estaban acostumbrados a combatir siempre a buen nivel, con la austeridad como reina de todas las situaciones. Podían mal comer, mal dormir, mal vivir y aún así dar un buen rendimiento al día siguiente en el campo de batalla. Otros soldados europeos no estaban en esa situación. Más bien vivían en la molicie, estaban acostumbrados a vivir bastante bien. Los soldados españoles nada tenían y por tanto poco a poco tenían que perder. Y esa fama se fue acrecentando. En Italia empezaron a llegar las victorias. En Regio hubo una auténtica masacre entre la guarnición francesa. A don Gonzalo no le gustaba masacrar al enemigo. Más bien al contrario, le gustaba dar buen trato a los prisioneros, a los vencidos. Pero había que actuar con decisión y con fiereza en algunas ocasiones. Y en Regio fue una de esas. Sometió aquella fortaleza a sitio. Y como encontró una tenacidad más que fuerte, pues masacró, pasó a cuchillo a toda la guarnición. Dejó que algunos supervivientes escaparan y propagaran el mensaje por todo el territorio. Y esto fue muy determinante, porque otras guarniciones francesas fueron cayendo sin ningún problema. Muchas se rindieron sin lanzar un solo disparo. Los soldados empezaron a adorar, a querer, a respetar a don Gonzalo. Y poco a poco fue ganando el sobrenombre de Gran Capitán. Uno de los secretos de los tercios españoles fue sin duda la gran oficialidad que en ellos había. Los tercios eran subdivididos en compañías, y al frente de cada compañía un capitán casi siempre de origen español, y luego había innumerables alféreces que comandaban pequeños grupos. Tener tantos oficiales y tan bien preparados fue definitivo para la gran campaña de Italia entre 1495 y 1498. Los oficiales venían casi siempre de las grandes casas, de las casas nobles, de las casas burguesas. Eran hidalgos que tenían poca heredad, pero mucho que decir, mucho que ganar, y se apuntaban gustosos a los tercios. Entonces el enganche era de 10 años.
Se colocaba un tambor en un edificio en cualquier ciudad española, principalmente Málaga, Cartagena o Valencia, y allí los jóvenes se alistaban. Ese tambor, que tenía, pues como bien sabéis, forma de caja, al final quedó el nombre, la caja de reclutas, pues todo eso viene de los alistamientos a los tercios. Pues muchos se alistaban, y cuando llegó la fama del gran capitán desde Italia, se alistaban muchos más. Todos querían combatir al lado del gran capitán, porque presumían que los honores no tardarían en llegar para todos. Ya os digo, 10 años de servicio, y luego otros 10 de reenganche. Era muy fácil ver cómo uno vivía toda su vida, pasaba toda su vida en los tercios. E Italia en esos momentos estaba esplendorosa, estaba bellísima, a caballo entre el 480 y el 580. Era un gran momento para las batallas, era un gran momento para la belleza, para la gloria, y muchos jóvenes españoles la buscaron, por eso decía la copla: España mi natura, Italia mi ventura. En 1498 se puede dar por terminada la primera gran campaña en Italia. Don Gonzalo Fernández de Córdoba es querido por todos, le quieren nombrar virrey, quieren que se quede en Italia, pero los reyes católicos le necesitan en España. Los musulmanes se habían revuelto en las Alpujarras. Después de la gran victoria de Italia necesitaban a un gran comandante para sofocar la revuelta en las Alpujarras. Los derechos prometidos a los musulmanes no se estaban cumpliendo, y estos se habían levantado en armas. Había que combatir nuevamente, y las Alpujarras era el escenario bélico. Hacia allí fue don Gonzalo Fernández de Córdoba con sus tropas, siempre acompañado por grandes comitivas, siempre con los tambores al frente, a la vanguardia de su tropa. Ya os digo que gran porte y esplendor, estupendo, diplomático, guapo y muy galán. Todas las condiciones del caballero, todas las virtudes se reunían en él. El conflicto de las Alpujarras parecía no terminar nunca. Y mientras tanto, en Nápoles, Federico III, el nuevo rey, después de los anteriores, Ferrante I, II, Alfonso II, pues Federico III había cometido un gran error. Carlos VIII se había retirado y había muerto, además, es una anécdota muy curiosa. Carlos VIII era un joven alto, e intentando pasar una puerta muy pequeñita se escalabró, se dio con la cabeza en el dintel de la puerta y murió desangrado. Su sustituto, Luis XII, pues también tenía intereses en Italia, quería dominar Italia, como todos. En esos momentos Italia era una gran amalgama de estados, de principados, de pequeñas repúblicas, y se presentaba muy apetecible para cualquier interés europeo. Y en ese momento los intereses eran Francia y España. Por tanto, Luis pasa a la acción. Un gran ejército. Esta vez no quieren ver la vergüenza y la humillación a la que habían sido sometidos a cargo de los españoles. No pensaban cometer errores. Y empiezan a inundar la península italiana. El Papa está consternado. Federico III, como os digo, había cometido un gran error, y es buscar el apoyo de los turcos, de Bayaceto, del gran sultán Bayaceto. Fue un error, porque al final franceses y españoles pactaron el reparto del reino de Nápoles. No podían consentir, y menos con su Liga Santa siempre preparada para luchar contra el turco, que un rey de Italia, un rey de Nápoles, pactara con los turcos. Eso era insoportable para cualquier reino europeo. Por tanto, los dos ejércitos se pusieron de acuerdo. En el año 1500, finalizando el siglo XV, Gonzalo Fernández de Córdoba coge otros 5.000 hombres, otros 600 jinetes y con 60 velas se lanza rumbo a la aventura. Antes de poner pie en tierra italiana, incursionó en algunas islas del mar Egeo. Allá estaba Cefalonia. Cefalonia es una isla que es tomada al asalto. Y esto le da gran fama de nuevo a don Gonzalo. Todos tiemblan pensando que don Gonzalo se acerca a Nápoles. La situación queda resuelta. En enero de 1501, el gran capitán llega a Italia. Y es recibido en loor de multitudes. Los franceses ya se encuentran por allí. Y comienza el reparto efectivo del reino de Nápoles.